en esta sesión. Es un poco especial y un poco distinta. Le hemos llamado también Arte con Té, pero bueno, porque es un poco el modo que tenemos últimamente de reunirnos, pero tiene un formato completamente distinto. Hoy nos reunimos para celebrar el Día Internacional de los Museos. El lema este año es Museos, Igualdad, Accesibilidad, bueno, no exactamente, diversidad e inclusión. Y entonces, bueno, yo creo que aparte de un hermoso lema, debe ser también un motivo de reflexión y de debate, y que es bueno, pues el modo que tenemos también un poco de acercarnos al público en estos momentos es a través de estos medios, y también a través de personas que forman parte pues de asociaciones que reúnen, pues como Marta, que está aquí con nosotros, Marta Málaga, que, que está en Amnistía Internacional y como tal viene a comentarnos una parte de la sesión, o Leticia López, que es de la Fundación Vale. Mujeres, o Jara Díaz Arbero, que pese a que es una, vamos, es una profesional estupenda que ha trabajado con nosotros en el museo y viene a explicarnos, es una experta en accesibilidad y viene a explicarnos un poco el trabajo que hemos hecho aquí. Yo creo que además es un momento en que debemos los museos rendir cuentas, no solamente hablar, reflexionar y pensar en cosas interesantes, sino bueno, también ver hasta ahora qué hemos hecho, y por esta razón pues está un poco convocada esta reunión. Os voy a comentar muy someramente algunas de las cosas que hemos hecho desde el Museo Lázaro Galdiano en pos de la igualdad. Bueno, y las cosas que yo creo que aún nos faltan. Y luego, pues después de la intervención de Jara primero, después Leticia y luego Marta, pues podemos comenzar un debate, si os parece, vamos, o ya lo vamos viendo según vayan surgiendo un poco los intereses y las preguntas. Estamos los tres de educación también, que somos Carlos, Jesús y yo, y también los tres intervendrimos, que nos lo he comentado antes. Bueno, pues para rendir un poco cuentas, bueno, yo creo que la igualdad en los museos no solamente tiene que ser como una parte del enunciado de este día, la igualdad de derecho al acceso a la cultura, garantizar de alguna manera la igualdad del derecho a la cultura y la accesibilidad de todos, sino, bueno, pues verdaderamente algo más, más allá. Creo que este valor de la igualdad debe también un poco presidir muchas de las acciones del museo, y la persecución de ese valor de la igualdad debe, debe presidir las acciones del museo. Y en esto creo que es en lo que debemos seguir trabajando. Nosotros hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, en principio estuvimos desde el punto de vista de la accesibilidad, lo más interesante y lo más importante que hemos hecho, porque hemos hecho pequeños trabajos también con Arte Down y con grupos específicos, pero lo más importante que hemos hecho ha sido con el proyecto Arches, que lo va a comentar Jara en concreto y más en extenso, que es un proyecto europeo en el que al que nos unimos, pues y que pretendía pues garantizar, bueno, garantizar, hacer una investigación en pos de la igualdad, de la accesibilidad de todos, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Pues hemos pensado en la inclusión en los museos y la inclusión en el nuestro de muchos grupos que no tienen habitualmente acceso a la cultura, de grupos desfavorecidos, de grupos de personas que habitualmente no tenían contacto con el arte y que debíamos ocuparnos especialmente sobre ellos. Porque el museo, desde mi punto de vista, debe ser también una institución empática, ¿no? Eso es importante. Con la primera crisis, que ahora ya estamos en la segunda supercrisis, con la crisis anterior y la gran cantidad de desempleados que había, fuimos conscientes de que, bueno, no podíamos contribuir mucho a que la gente consiguiera empleo, pero sí podíamos tener en cuenta que tenían mucho tiempo, que eran gente, muchos de ellos que no habían podido tener acceso al arte, y que podían encontrar en el arte un modo de
expansión personal, ¿no? Un modo de interrelacionarse, un modo de aprender los rudimentos, de disfrutarlo y de conocer gente. Y así creamos un programa que se llama Entender el Arte, que son, bueno, pues son unos cursos gratuitos de introducción a la historia del arte de una forma no exactamente académica, sino más desde el punto de vista de la sociología del arte, de la mirada de la pintura, bueno, acercando a toda una serie de aspectos de, bueno, de intentar, pues igual que para leerte una novela es preciso saber leer, pues también conocer un poco cómo se lee el arte para poder disfrutarlo, etcétera. Y lo hemos hecho durante 20 sesiones, llevamos ya, han pasado más de 600 personas por el Museo Lázaro y es un programa pues, que vamos a continuar haciendo. ¿Qué más cosas hacemos? Pues, por ejemplo, en el arte, desde luego, a lo largo de la historia, habíamos notado que existe una desigualdad de género, no solamente entre los artistas y la forma de hacer. En este sentido, pues habíamos desde hace ya muchos años empezado a trabajar con Ellas Crean y hacíamos un recorrido por el museo, hemos hecho danza con ellas, hemos hecho algunos proyectos, este último que hemos hecho también aquí en Arte Conté, de la relectura de algunas obras en las que se tratan temas de mujeres con una mirada feminista, que hasta ahora no lo habíamos tratado así, pues hemos hecho estas cosas. ¿Qué más cosas? Pues yo ya me voy a quedar en blanco, que es mi especialidad. ¿Qué más cosas hemos hecho? Pues, por ejemplo, estamos también... Con el, perdón, Amparo. Sí. Perdón. No, también el proyecto con aprendizaje y servicio. Sí, Con... sí, sí, sí. Sí, bueno, en relación con la diversidad, vamos, con la diferenciación y con la separación realmente que existe entre las generaciones, ¿no? Y la falta de comprensión y de comunicación que existe entre ellas, nos metimos a trabajar con los institutos y con las residencias de ancianos al tiempo, en unos proyectos que se llaman de aprendizaje y servicio, en los que de alguna manera comprometíamos a los jóvenes para que ellos fueran los que explicaban a los más mayores, poniendo el museo como lugar de encuentro y como intermediario en esa comunicación entre unos y otros. En fin, estamos trabajando en una serie de proyectos que no voy a contaros todas las acciones que más o menos estamos haciendo, para intentar de alguna manera, bueno, pues contribuir a que el acceso al arte sea más generalizado, sea más igualitario. Pero hay algo en lo que yo creo que aún carecemos muchísimo, y es en la creación de los discursos. Creo que desde luego los museos tienen la capacidad de, hacer vamos a ir desde el trabajo de los conservadores, desde el trabajo de las propias instituciones, que son lugares donde se conserva el patrimonio, se estudia y se difunde. Los museos tienen la capacidad de crear, de seleccionar las obras y crear discursos, de dar de alguna manera fiabilidad y legitimidad a determinados discursos. Y yo creo que no todos los discursos que se están dando desde los museos, tanto en exposiciones temporales como en exposiciones permanentes, tienen la igualdad como un elemento importante entre sus valores. Y entonces esto pienso que es una gran carencia de las que tenemos y me gustaría que también pues, fuera parte del debate que tengamos luego más tarde. Bueno, como no se trata de que yo monopolice esto ni de más la brasa, le paso la palabra a Jara que nos cuenta lo de artes muchísimo mejor y fantásticamente. Bueno, Jara, cuando quieras, si quieres. Gracias, Amparo. Bueno, lo primero que estoy muy contenta de estar aquí en esta comunidad que he visto que además es tan bonita que ya os vais conociendo de una sesión a otra y me ha gustado mucho verlo y encantada de estar aquí otra vez. Arches, no me quiero entretener mucho porque yo creo que el debate es lo más interesante, entonces lo voy a explicar un poco en general y luego si hay dudas lo comentamos.
Arches, como decía Amparo, fue un proyecto de investigación con una duración de 3 años, un poquito más, 3 años y un par de meses más, en la que participó el Museo Lázaro Galdiano, y yo lo coordinaba entonces allí, y participó junto con otras 12 instituciones europeas. Un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de los marcos de investigación y innovación europeos, y cuyo objetivo era intentar investigar qué recursos podían ayudar a los museos para convertirlos en espacios más accesibles para las personas con discapacidad. El objetivo general era ese, y por tanto las 12 instituciones que participamos fuimos 6 museos, el Museo Lázaro Galdiano, como bien sabéis, pero también otros 2 museos españoles, el Museo Thyssen y el Museo de Bellas Artes de Oviedo, también el Kunsthistorik en Viena y la Wallace Collection y el Victorian Albert en Inglaterra, en Londres. Junto a esos 6 museos, 2 universidades inglesas, la Open University y la Universidad de Bath, y el resto de instituciones del proyecto eran principalmente empresas tecnológicas que ayudaban con el desarrollo de nuevas tecnologías que pudieran servir para esta innovación y para esta accesibilidad en los museos. Aunque el objetivo general del proyecto era mejorar la accesibilidad, no hay que pensarlo, no fue en ningún momento un proyecto en el cual se crean unos recursos y ya está, y con eso tenemos nuevos elementos que sirvan para el museo, sino que la intención primordial fue la investigación de cómo podemos hacer esos museos más accesibles, pero no desde la decisión de los propios museos o desde la manera de trabajar de las empresas tecnológicas, sino que nosotros nos pusimos a escuchar, a pensar colectivamente y a investigar de qué manera podíamos hacerlo con las comunidades a las que nos queríamos dirigir, en este caso, personas con discapacidad. Y para ello creamos unos grupos de investigación participativa, que eran grupos que se reunían en estos museos, en los 6 museos que he nombrado, durante bastante tiempo, de una manera regular, durante 2 años aproximadamente en cada uno de los centros, y fuimos investigando de qué manera esos museos, o de qué manera los museos podían acercarse a una mayor accesibilidad, de qué manera podían abrirse sobre todo a esas comunidades. Los grupos estaban formados por personas con y sin discapacidad, eran grupos de personas con discapacidades diversas y sensoriales y cognitivas principalmente, pero tal vez una de las claves de esos grupos es que nosotros nunca clasificamos a las personas por la discapacidad que tenían. Asumíamos que todos éramos diversos dentro de ese grupo, que todos podíamos o no tener una discapacidad reconocida, pero que en cualquier caso todos cuando vamos a los museos teníamos necesidades que teníamos que intentar cubrir, y que esas necesidades, que podían ser físicas, podían ser cognitivas, pero podían ser emocionales también, de educación, etcétera, podían impedir que nosotros tuviéramos una experiencia grata en el museo. Y esa era donde más o menos íbamos focalizando los aprendizajes o la investigación, ¿no? También otra de las claves de este proyecto fue que el museo no decidía lo que investigábamos, ni siquiera imponía qué temas o qué elementos del museo había que transformar, sino que desde el principio preguntamos dentro de un marco común, porque efectivamente, bueno, había que coordinarnos entre muchísimas instituciones, pero lo que hacíamos era, en estos grupos participativos, ir generando las preguntas que nos permitían llegar a qué temas importaban, qué elementos creían nuestros participantes que debían modificarse, de qué manera. Por tanto los recursos como los contenidos, como el trato, fue un poco donde centramos la investigación para intentar encontrar de qué manera los museos podían hacerse, como digo, más accesibles. Esto servía para un poco acallar la voz del museo y dar voz a aquellas comunidades, a aquellas personas que normalmente en los museos no la tienen. Y en el caso de las personas con discapacidad, bueno, pues muchas veces no son, especialmente las personas con las que se piensa cuando abrimos los museos. Entonces, esa es una de las claves también. La idea era dar a nuestros participantes un rol activo en la investigación. Desde luego ellos decidieron qué curso tenía que llevar, y eso hizo también que la investigación y los recursos que se crearon fueran dispares en cada uno de los museos. Como ninguna persona es igual, ningún grupo tampoco lo es, la diversidad era una de las claves,
no encontramos soluciones comunes. Cada museo, cada grupo desarrolló una serie de elementos que sirvieron en ese contexto para ese grupo de participantes y que permitió de alguna manera abrir el museo a nuevos públicos. Esos nuevos públicos también se convirtieron un poco o hicieron suyo el museo. A partir de entonces se han convertido un poco en pequeños embajadores pequeños o grandes embajadores del museo, ¿no? A partir de entonces muchos de ellos que no habían visitado nunca un museo u otros que eran asiduos, de repente sintieron que el museo ya no era solo un espacio ajeno a ellos, sino que era un lugar en el cual ellos habían trabajado, investigado y transformado, y por tanto lo hicieron suyo, lo hicieron propio, y también incluyeron a todas sus comunidades, a todos sus familiares, amigos, etcétera, a la gente que ellos han querido progresivamente ir incluyendo. Entonces, la clave un poco de Arches fue, como digo, no tanto, bueno, salieron muchísimos recursos a través de Arches, salieron aplicaciones, relieves táctiles, vídeos de información, vídeos accesibles que permiten la entrada al museo, también contenidos del museo adaptados para distintas necesidades, con lengua de signos, en audiodescripción, lectura fácil, es decir, en muchos de los elementos y contenidos que se utilizan normalmente para la accesibilidad de personas con discapacidad. Pero más allá de ello, yo creo que lo importante fue la manera en la que trabajamos con esas comunidades, no dando por supuesto las cosas, no simplemente haciendo un proyecto en el cual decidíamos cómo había que hacer la adaptación, sino que preguntamos a nuestro público, a nuestros participantes, y les hicimos partícipes del museo y también transformadores del propio museo. Yo creo que aquí me paro, que seguramente me he enrollado. No, fantástico, muchísimas gracias, perfecto, de tiempo y de todo, muchas gracias. Estupendo. Muy aclaratorio. Pues nada, luego respondemos más. Muy bien. Leticia, ¿nos cuentas tú un poco de tu organización y termina Marta? ¿Te parece? Sí, genial. Pues nada, para empezar, daros las gracias por habernos invitado a esta reunión. Y bueno, pues os cuento un poquito de dónde vengo. Somos Fundación Mujeres, una ONG sin ánimo de lucro, desde la que trabajamos la puesta en marcha de distintos proyectos de intervención social y participación política y económica, con el objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva. Más concretamente, yo estoy en el proyecto de Cuidadanas, que es un proyecto que se dirige a mujeres que estén cuidando a personas en situación de dependencia en el ámbito familiar, tanto en el pasado como aquellas mujeres que puedan llegar a cuidar en un futuro, ya que entendemos que bueno, el ámbito de los cuidados ha sido un ámbito generalmente feminizado y somos nosotras las que nos ocupamos de cuidar. Entonces, bueno, pues brindamos este espacio para que las mujeres tengan un entorno en el que aprender y en el que activarse de forma personal, social y laboral para, bueno, pues volver otra vez un poco a ser partícipes de su propia vida, de reengancharse y seguir adelante, que los cuidados no deben monopolizar su vida. Y bueno, pues aquí estamos. Amparo nos invitó a participar y a reflexionar sobre la igualdad en los museos y nosotras encantadas estuvimos toda esta semana haciendo un poquito de reflexión sobre ello. Y bueno, pues nos interesaba sobre todo destacar ciertos aspectos de la falta, ¿no?, de la visibilización que han tenido las mujeres en el arte o en los museos. Y no es tanto que las mujeres no hayan sido creadoras y artistas, sino que no han sido visibilizadas y sus obras no han trascendido en el tiempo. Es decir, que bueno, su historia no ha sido narrada. Y un poco pues también poner ese foco en que la responsabilidad de los museos sería un poco esa, ¿no? El volver a recordar y a hacer grandes a todas estas mujeres creadoras y artistas que están ahí, que han estado y que sin embargo, bueno, pues no se las ha valorado tanto como a sus compañeros contemporáneos y artistas igual. Por otra parte, también estuvimos viendo que no solo aquellas mujeres en el pasado que fueron artistas
son las que deben de ser nombradas, por supuesto, porque son también las que van a crear referentes a las más jóvenes que vienen después, sino también brindar un espacio de visibilización a las artistas actuales, que es algo que a mí he hecho un poco en falta en muchos espacios de arte y en muchos museos, que haya espacios realmente de representación femenina, donde sean ellas las protagonistas y haya realmente una representación de mujeres equitativa, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues se las brindan espacios, pero a lo mejor en exposiciones un poco relegadas o no hay tantas mujeres como hombres. Y eso al final siempre va a dar la misma lectura, que es que parece que las mujeres no creamos o no somos partícipes del arte. Y no es verdad. O sea, estamos ahí, estamos creando y lo único que necesitamos es el megáfono, que son los museos, al fin y al cabo, los que nos hacen de voz, digamos. Por otra parte también, todas estas actividades que habéis nombrado, que hacéis, pues el tipo de tertulias y todo esto, visibilizar también un poco el hecho de los usos diferentes de los espacios que realizan las mujeres y tener siempre esto en cuenta con la perspectiva de género, de que, bueno, que el hecho de visibilizar que las mujeres también creamos, también lo que va a proporcionar es a todas esas mujeres más jóvenes o niñas, incluso si vais a los institutos, que me parece fabuloso, que se cree ese espacio de decirlas, sí, estamos aquí, sí que podemos usar estos espacios y sí que podemos crear, porque realmente no se crea tanto los espacios de foros de participación online, no son tan usados por estas mujeres jóvenes y creemos que también es un poco un problema de representación, porque vuelvo otra vez a lo mismo y me voy a repetir, pero quiero insistir en que la idea se quede clara y no es que no haya mujeres creadoras, sino que no se visibilizan lo suficiente para crear esos referentes. Muy bien. Estoy un poco así viendo todas las ideas que teníamos porque hicimos un boom de ideas y la verdad es que son muchas las potencialidades que creemos que tiene un museo al exponer a todos estos referentes. Ya que bueno, el colectivo femenino no tiene solo derecho a recibir información un poco como consumidoras de todo este arte, pues visitando el museo, sino también a apropiarnos de esa información y de los medios para difundirnos. En ese sentido, también los museos deben responsabilizarse, como he dicho al principio, de crear un poco, de volver a, a reinterpretar, como ha dicho Amparo al principio, ciertas escenas que nos cuentan las obras de arte, que están interpretadas por hombres y que a lo mejor se ha dejado aparte el papel femenino, pero que también es importante. Y además puede ser una gran oportunidad también para eliminar estereotipos. Para ver cuál era la visión que se tenía de la mujer y cuál era la representación de las mujeres y por qué y cómo podemos eliminar y cambiar todo esto, toda esa visión tan estereotipada de las mujeres en el arte, que muchas veces se nos enseña como si fuésemos musas y básicamente salimos desnudas en prácticamente todas, vamos, todas no, pero en muchas de las obras se nos representa sin ropa, pero todo esto tiene una explicación y es importante que los museos den esas explicaciones y hagan entender al público no solo bueno, lo maravillosa que pueda llegar a ser la obra, sino entender el contexto en el que se sitúa y el por qué esa mujer está ahí. Y igual el hecho de visibilizar a grandes personajes femeninos que son representadas en estas obras y que es una oportunidad fantástica para visibilizarlas, que están ahí y que no queden en segundo plano. Y no sé si me he liado un poco, igual he repetido algunas cosas. No, estupendamente. Muchísimas gracias, Leticia, estupendamente.
No te has liado nada y nos has aclarado muchas cosas y creo que has introducido muchos temas de los que podemos hablar a continuación, cuando acabemos las intervenciones con Marta, si le parece, ahora desde Amnistía darnos un poco su punto de vista y luego comenzaremos. Marta Málaga, sí. Pues yo voy a repetir un poco lo que ha dicho Leticia, porque aparte de Amnistía es que estoy en un equipo que lo que defiende son los derechos de las mujeres y las niñas. Entonces me voy a reiterar un poco, lo diré de otra manera, pero vamos, la idea es más o menos la misma. Me presento, soy Marta Málaga, soy activista de Amnistía Internacional, que bueno, muchos conoceréis, que es una organización global e independiente que trabaja en defensa de los derechos humanos, bien haciendo incidencia política, bien con labores de sensibilización, movilización, con petición de firmas, que será lo que más conozcáis, pero también hacemos pues, charlas, exposiciones, cineforums, tenemos grupos escolares también en educación de derechos humanos y, en fin, cualquier forma que veamos que sea útil para presionar a los gobiernos para que cumplan la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Porque está claro que sin demanda social, pues las instituciones se mueven poco. Respecto al tema de hoy, yo cuando entro en un espacio o cuando leo un informe, un análisis, yo lo primero que me pregunto es dónde están las mujeres. ¿Qué piensan las mujeres sobre esto? ¿Tienen un punto de vista distinto? ¿Cómo se trata a las mujeres en este espacio? ¿Se les tiene en cuenta? Que es un poco tortura también, porque a veces a una le apetece relajarse y disfrutar y deja de pensar tanto, ¿no? Pero en fin, esto es así. Por ejemplo, en un museo, pues yo me pregunto dónde están las artistas. Que todo el mundo nos puede nombrar a 3 pintores famosos, a sus obras, pero preguntarles por 3 pintoras, escultoras, bueno, 3 artistas, ¿no? Con la fama de los pintores que conocemos. ¿Por qué ninguna ha trascendido? Aparte de que, claro, en ciertas épocas sería más difícil acceder a según qué profesiones, pero ninguna. Es que tú le preguntas a cualquier persona de a pie, con los conocimientos de arte justitos que tenemos todos, y pues a lo mejor te habla de Frida Kahlo, pero ¿conocen su obra o la conocen por su aspecto físico o por su vida privada? Y los museos yo creo que tienen una parte importante que hacer aquí en materia de divulgación, ¿no? Además, pues igual que explicas la técnica de un artista, su biografía, la época en la que vivió, también se puede explicar quién es esa señora que está en el cuadro, más allá de que sea la mujer, la hermana o la esposa de un señor, ¿no? Y explicar también la violencia que puede haber en una escena. Estamos hartas de ver violaciones, abusos, secuestros, violencia romantizada que no se nombra. Y no hablo de juzgar al artista, ¿no? Ni las épocas son lo que son y ya está, ¿no? Pero hablo de llamar a las cosas por su nombre. Para mí la perspectiva de género no es algo que se deba aplicar a todos los museos, es que tiene que formar parte de nuestro pensamiento. Yo no me canso de decir que somos un 50% o más de la población y que las cosas nos afectan de otro modo, ya sea por biología, por circunstancias sociales, y por eso puede que tengamos una visión distinta de las cosas, ¿no? O no, ¿no? Pero es que nadie nos lo pregunta. Además, consumimos muchísima cultura. Tú vete a un teatro, a un cine, una presentación de un libro, está lleno de mujeres. Porque sobre todo las mujeres, sobre todo las de cierta edad, pues disfrutamos de un ocio más allá de los bares. Que no es que yo tenga nada en contra de los bares, que me parecen unos sitios estupendos a los que estoy loca por volver. Pero bueno, que las mujeres nos juntamos mucho para consumir cultura, para ir a exposiciones, conciertos, ese tipo de cosas. Y a lo mejor sería buena idea, aparte de los museos gratuitos, porque claro, la precariedad es una cosa que nos afecta bastante a las mujeres, pues no sé, organizar actividades
como de este tipo, pero presenciales, o hacer precios especiales a asociaciones de mujeres para una actividad concreta, contar con artistas jóvenes, como decía Leticia, que tiene su público. Y oye, pues lo mismo logramos sacarles de Instagram unas horitas y lo metemos en un museo, que tampoco estaría mal. No hablo de una oferta exclusiva para mujeres, algo excluyente, no, hablo de cambiar un poco el lenguaje, la forma de comunicar, la forma de planificar un espacio, una exposición, la forma, no sé, de elegir una audioguía, el contenido de una audioguía, de una cartera. Pensar un poco en la mujer, ¿no? A la hora de hacer las cosas. Al principio cuesta, porque las cosas están montadas de otra manera y además puede generar rechazo porque somos animales de costumbres. Pero bueno, que si hay intención, yo creo que poco a poco te vas acostumbrando y vas incluyendo aspectos que afectan a la mujer a la hora de emprender un proyecto. Por ejemplo, a mí este tipo de actividad me parece una forma estupenda de empezar, porque tanto las organizaciones como las personas que estamos hoy aquí, en el fondo, en lo que estamos trabajando es en mejorar un poquito el mundo, ¿no? Pero estamos en nuestra burbuja, cada una ahí trabaja que te trabaja en nuestra causa sin tener demasiado contacto. Y yo creo que en estos días está quedando más que demostrado que si no nos va bien a todas las personas, no nos va bien a ninguna. Bueno, ya imagino que habrá personas que quieran hablar. Por favor, que penséis en las mujeres a la hora de hacer las cosas y en cómo nos afecta cualquier cosa, ¿no? Si no se os ocurre en qué puede influir en los derechos humanos o en los derechos de las mujeres alguna de vuestras actividades, preguntad. Yo, por ejemplo, ya termino. Un segundito, Marta. Perdona que te interrumpa. Es que nos queda menos de un minuto. Lo digo para que en caso de que se corte justo cuando estés hablando, que no te sientas sola y no pienses que nos hemos ido todos de golpe. Estoy hablando sola. Sino que tenemos que pasar a la siguiente sala. Vale. Pues, por ejemplo, la primera vez que me hablaron del urbanismo feminista, yo dije, se nos ha ido ya esto de las manos, ¿esto qué es? Hasta que me lo explicaron. Os quiero recomendar a un colectivo muy interesante que se llama La Liminar. La Liminar. Lo voy a poner en el chat, voy a poner su enlace. Y ellas lo que hacen es un grupo de artistas, mediadoras y arquitectas. Y lo que hacen son visitas guiadas, paseos feministas por la ciudad, por Madrid, por diferentes barrios, ¿no? Hablando pues de calles con nombres de artistas o mujeres importantes. Como el paseo de Jane, más o menos. No lo conozco el paseo de Jane, pero... Es un poco ese estilo. El paseo de Jane está más vinculado al patrimonio. La Liminal tiene un componente más crítico y con un carácter también más político, más feminista. Sí, lo voy a compartir porque es muy, muy interesante y es mucho de pues, lo que estaba comentando Marta ahora. Hace 2 años, en la Semana de la Ciencia, el Museo de Madrid hizo una visita que se llamaba Con M de Mujer y estaba muy bien, pero ya después no la han vuelto a repetir. Y hablaba precisamente de eso, de la incidencia de las mujeres en la vida de la ciudad y en el callejero de la ciudad. Es una cosa no sé si alguno lo conoció en su momento. Es una cosa chula esto que comentas de museos que hacen una cosa y no la vuelven a volver a hacer. Eso, a lo mejor si sale el tema, yo comentaré una pequeña espinita que tengo clavada yo, pero lo vemos más adelante. Marta, yo creo que si quieres puedes continuar con lo que nos estabas comentando. La verdad es que estaba terminando, nada, era eso, mi arenga. Que preguntéis a las mujeres, que hay un montón de ellas que tienen un montón de cosas que contar y que lo están deseando. Y nada, ya pasamos, si queréis, al debate, porque yo me puedo quedar aquí media tarde, pero habrá más gente que quiera hablar. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Marta.
Y yo creo que sí, que han salido muchas cosas, ¿no? Para poder comenzar ya con un debate. Hay una importante representación feminista en la reunión, aunque no son los únicos excluidos realmente de la igualdad en los museos, ¿no? Es un aspecto que me parece que es importante y que por eso está altamente representado. Y también porque otro tipo de desigualdades están, quiero decir, la desigualdad económica en el acceso a la cultura está más dispersamente organizada y es más difícil pues conectar con ellos, así como pues, con grupos, por ejemplo, de inmigrantes o grupos de... Nos ha resultado más complejo, pero me parece que deben estar presentes y que debe ser naturalmente preocupación nuestra y que deben estar presentes también en los discursos de los museos. Porque como yo creo que una de las cuestiones fundamentales que decíamos al principio, que ha salido 2 veces, es que las ausencias son importantes y son importantes como parte del discurso. O sea, es muy importante el hecho de hacer notar que no hay mujeres o que hay pocas mujeres artistas y que hay pocas representaciones de mujeres ensalzadas en el hecho de ser una gran escritora, una gran lo que sea, ¿no? O sencillamente una mujer importante al nivel que sea. Las ausencias también de otros discursos, de los discursos del otro, de qué representación hay de la cultura gitana tan importante en España en ningún museo español, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué esa ausencia tan absoluta, ¿no? Y yo creo que todos los museos necesitan un poco esa lectura. A mí me parece que es una cosa muy interesante que debemos hacer, que es precisamente trabajar, que además las ausencias también definen la presencia. Es decir, yo creo, por ejemplo, que el propio coleccionista José Lázaro selecciona y elige determinadas piezas, determinado tipo de arte, y no todo. Hay otras cosas que no le interesan y es por algo, y el que no le interesen también le define. Y eso nunca se cuenta, nunca se traslada. Esta idea me parece que debería ser importante, ¿no? Y luego una cosa que me ha gustado muchísimo, claro que siempre me gusta muchísimo, es lo de que todo sea participativo, que lo hay empezado a explicar Jara como metodología y que también de alguna manera ha aparecido en vuestros 2 discursos, ¿no? Es necesario que la gente que participe en los discursos, que la gente que no está presente empiece a estarlo y sean ellos los que construyan los discursos, los que participen en la construcción. Lo cual a mí siempre me ha creado, personalmente digo, y como conservadora me crea mis dudas, porque yo digo, bueno, no hay que hacer dejación de las funciones que uno tiene, porque uno tiene la obligación de ser el que aporte determinadas informaciones, porque para eso las investigas, las estudias y tienes que aportarlas, ¿no? Hay determinadas cosas que son responsabilidad de uno. Uno debe hacer las cartelas a un nivel, pero la interpretación de la obra, eso no es una cuestión exclusiva del conservador o no es una cuestión exclusiva de la persona que está diciendo el discurso en el museo. Es ahí donde creo yo que a lo mejor hay una parte importante a discutir, ¿no? Yo creo que todos debíamos ser más partícipes de esos... No sé, si os parece que a lo mejor realmente esto de la igualdad no es un tema que tenga que ver con los museos, no sé, ¿qué opináis? He hecho muy mal la pregunta, ¿verdad? ¿Os parece que es un tema suficientemente importante el que la igualdad y que la participación esté presente en la redacción de los discursos museológicos, en la redacción de las cosas que cuentan los museos, en lo que cuentan, en cómo se hacen las colecciones, en cómo se hacen las exposiciones, en lo que se cuenta ahí? A mí hay una cosa que me parece muy interesante, muy pertinente y muy necesaria como que poner sobre la mesa, ¿no? Y es que muchas veces como que se entiende que el discurso que están contando los museos es el verdadero, es el hegemónico, es el único. Porque al fin y al cabo los museos son instituciones que legitiman un relato, una historia. Pero claro, no debemos olvidarnos que esa es solamente una historia que ha sido contada desde una perspectiva, desde una ideología y desde una mirada. Que ningún museo es neutral, ninguna museología, ninguna exposición es neutral, nos cuenta la historia, no hay una historia objetiva, ¿no? La historia incluso se va transformando a medida que se descubren cosas nuevas, ¿no? Entonces, aunque tú entres en un museo y te cuenten cómo
la historia de España contada cronológicamente, la historia del arte de España contada cronológicamente, ¿no? Es una historia, pero hay otras, como por ejemplo, muy bien decías, Amparo, por ejemplo, la cultura gitana, que no está dentro de esa historia oficial, o las artistas mujeres, ¿no? O otros tantos y tantos que no están en esa supuesta historia, ¿no? A mí, perdón, no, a mí una cosa que me gustaría, que se me preguntaba, es, o sea, no solamente el discurso hegemónico que tenga el museo, sino el público al que se dirige. Me ha gustado mucho cuando Marta estaba comentando sobre la tema que apuntaba, una frase que decía, ¿tienen los museos en cuenta a las mujeres? Y no me refiero solamente a las mujeres, sino pues a gente que procede de otros países y ya puede llevar mucho tiempo viviendo en España, gente con diferentes orientaciones sexuales. Claro, habitualmente, muchas veces nos vamos a encontrar en los museos cosas de actividades, todo eso para público general. Y yo me pregunto, ¿a qué público general se están refiriendo exactamente? Porque a lo mejor es una cosa que también podríamos comentar, ¿no? O sea, si tuviésemos que decir cuál es el público general, si tuviésemos que hacer un retrato robot de ese público general, ¿cuál sería? Porque realmente me temo que va a haber mucha gente que se va a quedar fuera de todo esto. Por el chat estaban comentando, por ejemplo, que bueno, Alicia decía que lo social es muy importante en los museos y que poco a poco se va abriendo a ellos, pero en los museos este cambio va tardando más. Y sí, y sin duda, o sea, yo al menos estoy de acuerdo en que los procesos van un poquito más lentos de lo que deberían, ¿no? La sociedad cambia mucho más rápido que los museos. Os voy a comentar el ejemplo ese que me enfada a mí, de esa espinita que tengo yo clavada. Yo no sé si lo recordaréis, pero por ejemplo, hace cosa de 3 años, 4, ya no me acuerdo, fue el World Pride en Madrid y todos los museos de Madrid se volvieron gays de repente. Todo fue súper gay, todo lleno de itinerarios relacionados con gays, lesbianas, transexualidad también, aunque curiosamente había algunos que confundían transexualidad con travestismo, una cosa un poquito extraña, pero bueno. Todo fue como un paraíso rosa y luego desapareció. Y ya no se ha vuelto a hacer nada de eso. Y los itinerarios ahí están guardados en un cajón sin visibilidad ninguna. Vamos, ayer, de hecho, fue el día contra la LGTBI-fobia y yo no había ningún museo diciendo nada. Son cosas que tú dices, bueno, que a mí me parece muy bien que se haga, al menos se hizo una vez, cosa que ya es importante. Eso es una cosa que antes no se hacía y ya se ha hecho. Pero yo creo que, hombre, antes de apuntarte a un carro, sea el carro gay, el carro lésbico, el carro multicultural, lo que sea, pero que sea una cosa seria, ¿no? O sea, que sea de una línea de trabajo y no un acontecimiento. Eso era la espinita que tenía clavada. O sea, realmente hay muchas cosas que se omiten y ahí enlaza con lo que estaba comentando Amparo, ¿no? De esas ausencias que hay en las colecciones que, bueno, que aún hoy muestran pues, parte de la invisibilidad que tienen muchos colectivos, tanto en España como en el extranjero, por supuesto. Cuidado que no nos pase ahora, ¿no? Estaba pensando con la reflexión de Carlos, hoy es el Día Internacional de los Museos y han puesto este tema tan maravilloso, pero esperemos que no se quede en este año y en hoy. Estábamos todos muy contentos de que este año hubieran elegido este tema tan estupendo, pero yo creo que también tiene el mismo peligro que estás comentando. Yo quería decir un par de apuntes a lo que habéis dicho. Respecto a lo participativo y al público al que se dirige, os quería contar alguna experiencia emocional que teníamos en Arches, ¿no? Cómo algunos de los participantes que teníamos no habían visitado un museo nunca, y no habían visitado un museo nunca porque sentían que no eran bienvenidos a un museo. Porque claro, ¿cómo puede ser bienvenido a un museo una persona a la que se le dice, puedes venir
como público general, como muy bien indica Carlos, que creo que es muy importante y muy relevante eso, pero como público general, la experiencia que te voy a dar es muy particular, porque la experiencia que te voy a dar va a ser una experiencia visual, pero a lo mejor tú no puedes ver o lo visual no es una habilidad que te permita acercarte o experimentar el arte, o a lo mejor te voy a acercar al arte nada más que con unos textos bastante técnicos o bastante difíciles y bueno, pues tal vez tu idioma no sea, o no controles muy bien el español, por ejemplo, o tu nivel formativo no te permite acceder a esos textos, o tu nivel cognitivo no te permite acceder a esos textos. Entonces, todo eso ya hace que no puedas entrar en un museo, no es tu sitio. Directamente eso es lo que se le está diciendo a muchos públicos. Teníamos efectivamente participantes que no habían venido nunca a un museo, o teníamos visitantes que venían de manera muy habitual a los museos, pero solo venían dentro de visitas guiadas para ese colectivo concreto. Por ejemplo, visitas guiadas que se organizan a través de la Fundación 11 o de 11. ¿no? Nada más. Nunca habían experimentado un museo, nunca habían estado en un museo, si no era con colectivos de iguales. Entonces, cuando pensamos, yo creo, en un museo participativo y cuando hablamos de la transformación de los museos y de las ausencias, estoy completamente de acuerdo en todo lo que habéis hablado de las mujeres. Yo no me quiero hoy entretener en eso porque sabéis mucho los que estáis hablando de ello, pero sí que quiero que reflexionemos, ¿no? en todos esos colectivos que no están. Que no están significa que tenemos que buscarles en las obras de arte, porque todos estamos en las obras de arte y de qué manera se nos ha representado, pero también todos los contenidos y toda la manera en la que comunica el museo tiene que estar pensada para públicos muy diversos, y públicos muy diversos son maneras de llegar a ellos de manera muy, muy diferente. Habíais puesto algunos en el chat que os había gustado mucho el manifiesto, si tenéis oportunidad de verlo, os lo recomiendo. El manifiesto fue una reclamación por parte de los participantes, no era una idea inicial del proyecto, sino que todos los participantes, y curiosamente fue una de las pocas conclusiones comunes de todos los grupos arches todos los museos, de los 6 museos de 3 países distintos, llegaron a la conclusión de que ellos necesitaban poner voz a sus demandas, porque nadie ponía voz a sus demandas. Querían ponerlas ellos, su voz, porque nadie les escuchaba. Incluso llegaron a decir, esto debería llevarse al ministerio, porque alguien nos tiene que escuchar. Los museos no nos escuchan, alguien nos tiene que escuchar. Si lo llevamos al ministerio, lo mismo nos escuchan. Ojalá, claro. Y quedó muy bonito, pero la pregunta es, quedó bonito, pero hemos conseguido algo más, aparte de que quedara bonito. Sí, a mí me parece, bueno, no sé si acaparamos un poco si hay alguien que quiera decir algo, me callo. Espero, ¿no? Sí, hoy están más callados, ¿no, Amparo? Hoy están como más callados y más tímidos. A ver, yo quería hacer una reflexión acerca de esto de la inclusión, que muchas veces lo vemos como algo ajeno a nosotros. Y no es así, porque todos en algún momento podemos tener unas necesidades especiales. Yo tuve un tiempo que estuve cuidando a una sobrinita pequeña y me movía con ella por los museos en su cochecito, lógicamente, porque era un bebé. Y me planteó muchos problemas, hasta el punto, os voy a contar una anécdota, en el Museo de Ciencias Naturales, la entrada para minusválidos se hace por una parte lateral que tienen una rampa, pero por ahí no permiten el acceso a los cochecitos de bebé. Y tú dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Sabes? Esto quiere decir que muchos de nosotros pensamos que no nos afectan las discapacidades porque no lo son, pero que en otros momentos vamos a tener unas necesidades especiales que sí vamos a necesitar que nos cubran y tampoco están contempladas. A mí, en este sentido, yo quería comentaros una experiencia que tuvimos, Jara y yo, que me parece que es interesante, sobre lo que dices de que pensamos que las discapacidades nos afectan o nos dejan de afectar. Yo creo que todos tenemos capacidades y discapacidades, cada uno en sus cosas, ¿no? Todos somos distintos. Y las discapacidades de algunos son verdaderas capacidades maravillosas para otros, ¿no? Y con esta filosofía empezamos a trabajar con un fantástico muchacho que además era un poeta y un sol y un tipo muy especial, que era invidente,
y que hacía una visita, le propusimos una visita por el museo, por la escultura del museo, transmitiéndonos sus sensaciones, ¿no? Bueno, era fantástico. Hicimos una serie de juegos, era muy participativo, el público también jugábamos con el hecho de no ver, además había un momento en que la música entraba en acción, en fin, era una visita verdaderamente maravillosa, que desafortunadamente por falta de apoyo económico no pudimos continuar y que es una vergüenza que nos pasa siempre, por eso las cosas son de un día, no por otra cosa, siempre tenemos ahí el hándicap de los malditos presupuestos, ¿no? Y que bueno, me parece que era riquísima, ¿no? Porque verdaderamente, o sea, primero era súper emocionante descubrir que verdaderamente con el tacto se podían descubrir tantas cosas y sentir tantas cosas tan distintas, que esta persona lo transmitía de esta forma tan maravillosa. En fin, que yo creo que esa es un poco la filosofía, ¿no? No es cuestión de que lo diferente haga excluyente a unos, lo diferente nos enriquece a todos. Esa debería ser un poco la idea que primase en el trabajo de tratar con las diferencias, ¿no? Igual que se nos ha excluido a las mujeres, se ha excluido a los pobres, a los ciegos, a mucha gente, a demasiada gente se ha excluido en el museo. Y luego hay otra cosa que me ha parecido interesante, que es lo que decíais de lo de la legitimidad que ofrecen los museos. Yo creo que a los discursos, esto me parece que es que está un poco también es que estamos un poco todavía en el Museo del 19, ¿no? El museo que surge como elemento que pone a servicio de todos el arte que estaba en manos de muy pocos, ¿no? Y por tanto, el que para todos estuviera lo que todos ansiaban, legitimaba lo que allí había, ¿no? Pero ahora ya estamos en otro momento y deberían notarse, deberían no ser exclusivos los museos, deberían ser más participativos, deberían ser otros los discursos, ¿no? Y sobre todo seguir dirigiéndose a una clientela absoluta, no a un público en general, que el público general parece que incluye siempre a otro que no es tan general, que es el público que no es habitual y al que no se dirigen, desde luego, ¿no? En fin, yo creo que, bueno, solo quería comentaros también eso. Y también quería comentaros otra experiencia que al principio no comenté y que también me parece que es interesante en este sentido, que es el museo a veces tiene esta capacidad terapéutica, ¿no? Bueno, de ayudarnos a ir andando por la vida, ¿no? Y que es para lo que un poco surgió lo de entender el arte y también otra iniciativa que hicimos con Madrid Ciudad de los Cuidados, con gente afectada de soledad no deseada y que me parece que es otro público que hay que tener en cuenta, que son la gente mayor que está sola, la gente inmigrante que llegan a un país que les es ajeno, que desconocen la cultura, en fin. Yo creo que hay que ir dirigiéndose cada vez más a públicos más diversos, ¿no? Y yo creo que de esta pandemia lo que va a salir es que va a ser una atención mucho más personalizada la que haya que hacer desde los museos. Y espero que esto sea bueno, ¿no? Y que esto no signifique, como me estoy temiendo por lo que escucho, que volvamos al museo de la investigación y al museo de la exclusividad. Porque sería una pena, ¿no? Sería una pena que volviéramos a principios del siglo pasado. Pero no lo descarto, francamente. Bueno, ahí se está hablando de cosas muy necesarias, como son las barreras físicas que existen en los museos, etcétera, pero también ahí existen barreras culturales, ¿no? En diversos estudios sobre públicos de museos en España, digamos, y esto es algo que ocurre también en otros museos del mundo, el participante, ese público general que se refería a Carlos, es una persona de entre 45 y 65 años con estudios, digamos, de nivel medio alto, es decir, licenciatura, etcétera, o grado superior, y en mayor medida, en un mayor porcentaje, son mujeres, ¿no? Lo cual también entra en contradicción con esta escasa representatividad de artistas mujeres en los museos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, adolescentes?
¿no? ¿Por qué no se encuentran ellos representados en el museo? ¿Por qué no quieren ir? El museo está abierto perfectamente, incluso muchas veces ofrecen actividades para que ellos vayan, pero no lo sienten como un espacio atractivo, ¿no? Aquí no hay soluciones, no hay recetas. Yo esto lo planteo más bien como una pregunta abierta para que cada uno reflexione, ¿no? Porque se supone que los museos son espacios que están abiertos para todo el mundo, porque hay gente que más allá de las barreras que puedan encontrar, no quieren ir, deciden no ir. ¿De qué forma el museo podría atraer a esta gente o que no quiere ir? O si tiene que hacerlo, si no, a lo mejor dice, bueno, pues no podemos obligar a nadie, no pasa nada, ¿no? ¿Qué pensáis las demás sobre esto? No sé si me he liado mucho y me he hecho entender o no. Yo creo que la primera clave es eliminar la voz de autoridad que estabais hablando antes, ¿no? Mientras el museo marque y decida lo que es importante y lo que no, y cómo se debe leer, aunque cambiemos y lo transformemos y empezamos y hagamos la relectura de otra manera, pero siempre será una única voz de autoridad. Mientras mantengamos la voz de autoridad, estaremos en el Museo del 19 que hablaba Amparo y por tanto estaremos excluyendo a todo el que no se ve identificado en esa voz de autoridad, sea la de ahora o la transformemos, pero creo que es ahí la clave. Por eso yo abogo mucho por la participación, pero la participación bien entendida, que significa, bueno, incluir a todo el mundo, incluir las distintas voces y así hacer que un espacio público y un espacio de todos lo podamos sentir propio y lo colectivicemos de esa manera, ¿no? Eso es, yo creo, lo fundamental. Y es que yo además, ay, perdón. Adelante, Marta. Bueno, yo soy madre de un adolescente y de pequeño le encantaban los museos, lo pasaba pipa. Y llegó una edad en la que se negó ya directamente a ir a ningún museo. Y yo creo que la educación también es importante en esto, ¿no? La educación recibida en colegios o en institutos, porque es que la cultura se les impone. Tienen que memorizar épocas, autores, tanto la pintura como la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que hay un rechazo porque es que es una cosa impuesta, no se les ha creado un interés, es que se les ha impuesto, te tienes que ver esto y tienes que saber tal pintor. Y claro, en el momento que pueden elegir, pues eligen que no, porque lo rechazan. Pues mira, yo con eso no estoy de acuerdo, porque así hay polémica. Yo creo que lo que pasa es que no se les responsabiliza a los jóvenes de las cosas. Entonces, la experiencia que yo he tenido, vamos, en este trabajo que hemos hecho con institutos, es que cuando ellos son los protagonistas, cuando ellos son los que tienen que transmitir el conocimiento, ellos participan, pero participan encantados. O sea, no solamente aprenden, memorizan, buscan y rebuscan y te encuentran conexiones muy divertidas, pues con el cine, con anuncios, con muchas cosas. Porque se hacen protagonistas del asunto. La cuestión claro, pero es que es una forma distinta de educar. Una necesidad de protagonismo muy importante y también una necesidad de responsabilizar. Yo creo que lo que hay también es que hay una educación un poco, bueno, no sé, que va un poco a bandazos entre no hay que memorizar nada, hay que memorizarlo todo, hay que entre un extremo y otro sin acabar de... Bueno, hay cosas que no se puede evitar, que memorizarlas y que además es una herramienta para la vida. Y hay cuestiones que hay que reconocer en la vida porque la autoridad hay que conocerla para poder ir contra ella, porque si no es un Cristo, o sea, no sabes por dónde andas. O sea, en fin. Sí, pero a lo que yo me refiero es que en la educación no se genera interés. No se genera el interés que tú estás explicando, por ejemplo. Claro. A ver, ¿quiénes son los profesores de arte ahora? No lo sé, pero hace tiempo, ¿quién enseñaba arte? El último que llegaba, que le tocaba de rebote. No, los que estudiábamos historia del arte y nos licenciábamos. Sí, hablo en colegios. O Bellas Artes. Tenían unos profesores de arte que era el último que llegaba, el de arte y el de gimnasia, los pobres, es que les tocaba porque eran los últimos. Ahora no sé cómo está ese tema, ¿no? Pero y el de filosofía, hay una carencia en la forma de que ahora tenemos tanta carencia.
Claro, que también está un poquito ahí el foco en la responsabilidad de los agentes sociales, ¿no? De volver a incitar a estos jóvenes de otras maneras, no tanto dejar la responsabilidad solamente en la educación formal, sino también el resto de la comunidad que estamos a su alrededor, pues decirles, oye, que la educación no es solo ir al instituto o al colegio, que también es ser partícipe de tu ciudad y de tu entorno. Entonces también estar nosotros ahí, nosotras, pues poniendo estos focos pues desde las asociaciones, dándoles actividades y haciéndoles partícipes y creando espacios distintos, porque también los jóvenes, por ejemplo, usan los espacios de forma diferente. Entonces también un poco ponernos desde su perspectiva y darles esa opción de participar. No tanto en, a lo mejor, ver una sala llena de obras de arte, sino, bueno, pues como decía Jara también, pues en grupos de participación, preguntarles a ellos cómo quieren aprender o, como decía Amparo, pues darles a ellos directamente la responsabilidad de venga, cuéntamelo tú, qué es lo que te interesa y que busquen. Una cosa que me está... Quería hablar, perdón, Lourdes creo que quería comentar algo. Ah, sí, perdón. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me parece que sería muy interesante para los jóvenes acercarles el museo, pero de una manera diferente, buscando una obra que eligierais vosotros, que a ellos les llame la atención por algo, que trabajen con ella, incluso llevar el museo a Instagram también. Y de esa manera yo creo que podrían estar encantadísimos. Hay muchas obras en el museo que podrían levantar mucha polémica e incluso tratando pues cómo vivía la mujer en el siglo XIX, cómo se vestía, cómo eran las costumbres, pues todo eso contrastarlo con lo que pasa ahora, yo creo que serían, y de alguna forma hacerlos a ellos y a ellas promotores del museo, promotores de arte. Seguramente yo creo que habría muchas personas interesadas. Gracias. Gracias, Lourdes. Que a mí me... Ah, perdón. Teresa, sí, Teresa quería hablar. Respecto a la última participación, yo creo que sí que ha habido ya propuestas de ese tipo. Recuerdo hace unos años en el Museo del Prado, yo fui con mi hija a una propuesta que se hizo sobre el tema del narcisismo en las obras de arte en relación con los selfies, tanto que están todo el día con los móviles y demás, y tuvieron que hacer una participación muy interesante con respecto a obras que estuvieron viendo y cómo se veían ellos, la visión que tenían ellos mismos dentro de la imagen que tienen. O sea, les hizo reflexionar, les hizo pensar. Propuestas hay, pero es verdad que son insuficientes quizás. Sí. Yo creo que tendríamos que hacer más cosas de este tipo. Estamos hablando de jóvenes, pero también sucede, por ejemplo, en este estudio que yo comentaba antes, que es por cierto del Laboratorio Permanente de Públicos, también se menciona que existen otros públicos, no solamente los jóvenes, que no acuden a los museos, ¿no? Como decía Amparo, pues a lo mejor gente con un nivel económico más desfavorecido o gente a lo mejor con un nivel educativo, pues, digamos, diferente, que sienten muchas veces que el museo es como que impone demasiado, como que es algo, ¿no? que es muy difícil de ver si no tienen los medios, si no tienen el conocimiento y si no tienen los estudios suficientes. A lo mejor puede ser profanar un poco el museo para ponerlo en una posición un poco más profana, más cotidiana. Yo creo que nosotros y los museos nos tenemos que adaptar a nuestros interlocutores. Yo llevé a un grupo de chavales al Museo Sorolla, un grupo de chavales de mi centro, yo trabajo en un centro juvenil, y yo al principio pues empecé como muy académicamente a explicarles a Sorolla. Cuando me di cuenta que no habían ido a un museo nunca, pues cambié el chip y nos lo pasamos bomba, porque cambié totalmente la forma y ya me decían, ¿y cuándo vamos a volver? Y en vez de hacer una visita pues de hora y media que tenía prevista,
pues la cambié a 3/4 de hora, o sea, le di la vuelta. Entonces yo creo que también tenemos que trabajar para todos esos públicos, no solo para el público pues más estudiante o más formado. Yo creo que tenemos que intentar llegar a todos. Porque yo creo que a lo mejor tienen mucho que contar, los museos tienen mucho escondido. Perdón, solo quería indicar que creo que a veces el error que cometemos desde los museos, cuando decimos es que los jóvenes no vienen, o es que las personas desempleadas no vienen, es que asumimos que los jóvenes o los desempleados o las mujeres o los mayores de 50 años son unos públicos iguales. Y son públicos diversos, no le interesa lo mismo a un niño, a un adolescente de 15 años que a otro, por mucho que compartan clase, que compartan barrio, que compartan incluso padres, ¿no? O sea, es decir, son diversos y como diversos tenemos que tratarles. Y lo primero que habría que hacer es preguntarles a ellos qué esperan de nosotros. Y a lo mejor no lo saben, y porque la pregunta en vacío no quiere decir nada, muchas veces no sabes lo que esperas de una institución, pero si generas una manera de trabajar participativa con ellos, y Leticia iba encaminada también por ahí, puedes empezar a entender lo que tú puedes aportarles, porque a lo mejor ni ellos lo saben ni tú lo sabes, pero hay que generar los cauces para poder encontrarlo. Hay que encontrarlo juntos. Y también el exacto. de querer hacerlo. Sí, claro. También. Hay una cosa que es interesante, ¿no? Y que más está saliendo ahora mucho, es el tema de cómo, o sea, que al fin y al cabo no es tanto de estar buscando un colectivo en concreto, que también, sino también el hecho de estar generando una propuesta relevante para esas personas. Esto fue una de las preguntas que nosotros nos hicimos cuando estuvimos haciendo, pues preparando un poquito esta sesión. Se nos ocurría la pregunta de ¿qué pasa? Es que a lo mejor los museos están más interesados en la vida de hace 400 años que en la de hoy, ¿no? O sea, y a veces esas cosas pueden llegar a estar sucediendo. No cabe duda de que conocer la vida de hace 400 años es de por sí un conocimiento útil y relevante, pero es mucho mejor si lo podemos traer al mundo actual. A mí me encanta eso. Yo soy un friki del siglo de oro, pero no solamente porque a mí me encantaría llevar gorguera y esas cosas, sino también por el hecho de que aprendo muchas cosas que me son útiles en mi día a día. Me ayudan a comprender cómo es mi mundo, cómo soy, incluso a veces cómo siento, ¿no? Y es una cosa que cuando yo pienso que se habla de público general, pues no se tiene demasiado en cuenta. Cada persona tiene su propio bagaje, su propia historia. Está claro que en algún momento se tiene que generalizar, ¿no? Porque no podemos hacer 46 millones de museos distintos, pero sí que podemos tratar de diversificar en lo más posible. Yo así, el tiempo que nos queda, les pregunto, ¿alguno de vosotros se ha sentido alguna vez extraño en un museo? O diciendo que, o sea, incómodo, o como, ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me encanta. Y el Museo de Navarra es un horror. No, Carlos, pero... Esos objetos horrorosos como, bueno, que sí que me imagino que será pues maravilloso. O igual yo no tengo ni idea, pero... bueno, la verdad es que en los museos, como tengo mal la espalda, siempre me canso, pero no en todos, era como que horror, pero en el Museo de Navarra, las monedas esas de la edad medieval, ¿pero eso qué es? A mí no me gusta. Faltó ese punto de llevártelo a tu propia vida, ¿no? Juan también nos iba a comentar algo. Adelante, Juan. No, te digo que con lo que contaste vos antes, lo que ocurrió hace 3 años, yo cuando estuve en enero de este año aproveché todos los museos que pude de Madrid, los días gratis que había, y fui al Museo de Arte Decorativo y me sorprendió ver que en un piso había una muestra sobre afiches de la década del 80 sobre el HIV. Y me sorprendió, y es increíble, porque uno está acostumbrado a ver... Vos preguntaste recién si alguna vez te sentiste diferente. No, pero no era lo que yo esperaba ver en un museo. Y es raro, porque me pareció positivo que en algo que... Es como que rompía el museo. No me imaginé que en ese museo me iba a encontrar, quizás en
en otro, no sé, en la tabacalera, o ahí pusieron un link del matadero, pero no me imaginé en ese, y a veces como uno va con el preconcepto también, de pensar qué es lo que estás esperando encontrar en el museo. Eso quería comentar. Os he puesto, como nos queda menos de un minutito, y además parece que ahora que es como que os estáis animando un poquito a participar, tengo una sesión extra, ¿vale? La acabo de poner ahora mismo en el chat. Para que podáis acceder, como nos queda menos de un minuto, para que no se entrecortara. En cualquier caso, vamos, copiadlo a un explorador, a algo para que lo podáis ver y entrar ahora, ¿de acuerdo? Uy, yo no sabré, ya verás. Ya podéis entrar si queréis de todos modos, ¿no? Sí. Que se hace, se copia. Entonces, ¿nos vemos ahora ahí? Nos vemos ahora ahí, sí. Sí, Amparo. Deben participar porque los que conocen la obra van a dar una explicación ortodoxa, pero tú puedes encontrar una brizna, una flor que ha pintado el artista que igual el que lo está explicando no ha reparado en ella. O sea que yo creo que es muy enriquecedor el que se pueda aportar. Creo que es bueno. Es bueno que te expliquen y es bueno explicar, pero todos podemos contribuir a que sea una visión mucho más intensa. Yo creo que desde no creo que se deba eludir la responsabilidad real que existe desde el museo. Y es que mi experiencia propia es que en el museo se comparte poco el conocimiento. Habitualmente a nuestra profesión de conservadores de museos, que somos un cuerpo facultativo, se nos llama dificultativo y no tenemos ese mote pues por casualidad, sino porque generalmente somos gente muy exclusivista de sus conocimientos, incapaz de compartir lo que tiene, pensando estúpidamente que lo pierdes. Bueno, de alguna manera el conocimiento es poder, desde luego, pero porque lo compartas no dejas de poseerlo. O sea, que yo creo que hay una parte de responsabilidad importante del museo, hay una parte importante de la educación. No somos como los franceses, que desde chiquitines los críos están interviniendo en el aula y mostrando y haciendo su exposición de, quiero decir, tenemos una educación pues con un sesgo muy poco participativo desde el comienzo. En fin, hay responsabilidad en muchas cosas. Y yo como estoy aquí, pues eso de para mea culpa, pues pienso que el museo no debe jamás de evitar de eludir sus responsabilidades, que sí que las tiene, y que debe dejar de tenerlas, que hay que aprender. Y pienso que es una buena ocasión para aprender esta, ¿no? Yo desde luego de estas conversaciones estoy aprendiendo muchas cosas y me está gustando. La pandemia me espanta, pero esto me está gustando a mí bastante. En fin. Sí, yo comparto con Amparo con eso que comentaba, diciendo que también de esto de la sensación que puedan tener las personas ante pues, sentirse fuera del lugar, sentirse tímidas, sentirse incómodas en un espacio, pues también hay que valorar pues, el espacio museístico, cómo se dirige a ese público y todo eso. O sea, hay elementos que así lo están favoreciendo. Realmente, pues un museo como tal es un espacio complicado, o sea, por muchísimos motivos y se puede combatir en él prácticamente. O sea, hay muchas cosas que se pueden estar decidiendo y si al fin y al cabo un museo es en principio reflejo de una sociedad que lo está creando, que lo está frecuentando, pues sí que se debe estar transformando. Yo en general no me he sentido demasiado incómodo nunca en ningún museo, salvo, por ejemplo, en los museos de ciencias. Claro, es chico de letras y además, que es que además que a mí siempre me ha costado mucho entender matemáticas, entender todo eso. Y claro, yo salía de los museos de ciencias con un complejo de imbécil, de decir, es que no he entendido nada, absolutamente nada. Pero claro, pero es que luego eso, yo lo he hablado con compañeros que tienen más facilidad para las ciencias y todo eso, y dicen, pues es que ese sentimiento es lo que noto yo cuando voy a un museo de artes plásticas.
porque es que no entiendo absolutamente nada, no sé de qué me hablan, utilizo vocabulario que no entiendo, no sé quiénes son esos personajes, no sé por qué están ahí, no sé nada, o sea, no sé nada. Se supone que me tiene que conmover y no sé por qué. Esa es la cuestión. Y ahí es donde tiene que estar el museo encima para intentar transformar todas aquellas cosas. Y no hablo solamente de sensibilidades, porque también pueden ser pues, culturas diferentes, puede ser que tampoco manejes bien el idioma, puedes tener alguna discapacidad, pueden ser 1000 casos distintos que te hagan decir, voy diciendo, pero si es que no sé si se dice así, como un elefante en un garaje, ¿no? O algo por el estilo. Pero a veces puede pasar. Adelante, que queríais hablar gente. ¿No? Veo muchas manos he visto de repente así. Yo ahí, por añadir un matiz, ¿no? o una pequeña discrepancia con lo que estamos hablando, y a ver qué opináis los demás. Y es que también yo creo que estamos muy acostumbrados por parte de la sociedad en la que nos intentan atraer para que compremos, para que consumamos, ¿no? Desde tiendas, centros comerciales, la televisión, internet, de darnos todo el rato como la píldora que nos gusta, ¿no? De atraernos, de engatusarnos. Y cuando entramos en un espacio donde se nos hace pensar, es como que nos sacude y nos incomoda. Y yo creo que aquí también ahí como que es muy riesgoso y muy complicado la posición del museo, porque sí, por un lado tiene que ser atractivo, por un lado tiene que ser didáctico, tiene que ser para todo el mundo, pero también tiene que ser crítico, tiene que sacudir y tiene que ser un poquito un espacio incómodo, y el pensar críticamente pues es algo difícil. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? Esto sucede, por ejemplo, mucho en el arte contemporáneo, ¿no? Causa mucho rechazo, pues porque la gente dice, no, es que esto no lo entiendo, es que esto no está hecho para mí, o qué sé yo. Pero claro, es que también en el resto del mundo como que se nos da todo de manera muy fácil, muy cómoda para que no tengamos que pensar. También puede pasar esto, ¿no? A veces. Ahí lo dejo, no sé para qué opináis las demás. Yo voy a polemizar un poco. Carlos decía, quería preguntar la pregunta, perdón Carlos, pero no la he apuntado, pienso que tengo aquí el papel. Creo que has dicho si alguna vez nos habíamos sentido cómodos en un museo. Incómodos. Yo diría, ¿cuándo no os habéis sentido incómodos en un museo? Quiero decir, entras a un museo, no tienes dónde sentarte, no puedes tocar nada, tienes a un vigilante que mira exactamente lo que estás haciendo, cuidado con las luces, que en muchas partes está oscuro, tienes un texto que generalmente no entiendes, si eres de arte, a lo mejor el de arte lo entiendes, pero efectivamente si yo voy al de ciencias o voy al geominero estoy perdida absolutamente. Si voy con carrito, yo que tengo un niño pequeño, el carrito olvídate que no entra en ningún lado, o sea que con niño ya no entro. Si me he roto una pierna también difícil, si me hago un poco mayor y empiezo a tener problemas de vista, problemas de oído, tampoco voy a escuchar al guía y en realidad no voy a ver nada porque está muy lejos el cuadro. El museo no es un espacio cómodo. De hecho, está hecho para que no sea. No podemos generalizar. ¿De verdad? ¿Crees que hay museos que son cómodos? Hay museos y museos. Hay museos y museos. Dime cuál, porque no me he sentido cómoda. ¿No? Yo que trabajo en museos y que me gustan mucho, no encuentro un museo en el que haya dicho, aquí me encuentro, los adoro, pero ¿cómodo? Hay un museo súper cómodo, de los museos que más me gustan a mí en Madrid, que es el Museo del Traje. Es un museo cómodo, divertido, interactivo. Bueno. Sí, a mí me encanta, de verdad. Sí, bueno, es que me gustan mucho los museos, entonces claro, yo ahí ya... Claro. Y perdón, solo añado una cosita y me callo ya, para la incomodidad, que además lo apuntaban las compañeras al principio y me gustaría rescatarlo. No solo es incómodo porque no sé dónde sentarme, sino que además, si no me encuentro, si yo entro y lo único que veo son mujeres desnudas que no entiendo muy bien por qué, y hombres vestidos de la época del siglo de oro que le gusta tanto a Carlos, ¿no? Es pero decir, bueno, ¿por qué me tengo que sentir cómoda en eso? Pero claro, estás hablando de un tipo de museo muy concreto. Estás hablando de un tipo de museo que es un museo de historia del arte, pues de principios del siglo XX o finales del XIX. Pero hay museos y museos. Cualquiera. En un museo de arte actual todavía peor, Jesús, mucho peor.
Pues no Esto sé me si supone que es te podría decir muchos representación de mi ejemplos. época y no soy capaz de entenderlo. No muchos, pero sí hay ejemplos de museos que no tienen nada que ver con esta imagen que nos estás formulando, ¿no? No sé si conoces, por ejemplo, el Museo de Ciencias y Tecnología de Medellín, Colombia. Es fascinante. Desde el minuto 1 que entras, te están pidiendo que toques. Pero en que España, que no me voy a ir a Colonia a ver un museo cómodo. El de Oteiza, Yo, el Museo de Oteiza, en Navarra. el de Oteiza, pues no es, pues creo, pues Es maravilloso. he estado en los jardines. Ya Es no maravilloso. El de Sí, En Murcia hay efectivamente, un museo que es al aire libre, que es el Muy pueblo. bien. Todo el pueblo se convierte en un museo en Murcia. claro, claro, sí, desde luego algún sitio cómodo tiene que haber, pero lo que sí es cierto es que los museos cómodos no son habitualmente porque no pretenden serlo tampoco, porque lo que pretenden, los museos son lo que quieren ser. El problema es que quieren ser lo que son. O sea, lo que hay que hacer es cambiar lo que quiere ser el museo. El museo no tiene que legitimar el gusto. El museo no tiene que enseñarnos cuál es el poder. A mí lo que me incomoda de mi museo, que adoro, por cierto, que he estado 20 años viviendo en él, feliz, es que cuando la gente sale de él dice, madre mía, lo que llegó a tener este hombre. Y es todo lo que dicen. Es todo lo que dicen. Porque lo único que somos capaces de transmitirles es que aquel hombre tenía una pasta que te mueres y vivía como un rey. Punto. No hemos sido capaces de transmitir otra cosa. Es un fracaso verdaderamente tremendo. Yo discrepo. Yo las veces que he ido a ese museo nunca he sentido que lo único que conseguís transmitir sea eso y muy, muy lejos de mí el ser pelota. Pero nunca he tenido esa sensación y tengo una visión bastante crítica con respecto a la riqueza. Pero ahora mismo la sensación que yo saco del museo es la cantidad de cosas interesantes que hay que ver y si las actividades me interesan o no me interesan, pero yo nunca que he entrado en ese museo he salido con esa sensación, Amparo. Hombre, comprenderás que después de que llevo, quiero decir que después de que llevo muchísimos años trabajando para que eso no sea así, obviamente hay muchas cosas que hemos ido consiguiendo. Hemos conseguido muchas actividades, hemos trabajado por la igualdad y hemos conseguido muchas cosas, pero, jolín, sigue estando ese como el elemento, bueno, como algo muy recurrente en todas las asociaciones culturales que visitan el museo o asociaciones de gente mayor que visita, que son la mayoría de nuestro público y que no se les cuida adecuadamente y que les transmitimos un rollo que no es como debiera tratarse. Quiero decir, yo sé que estamos trabajando en el buen camino y que seguramente las cosas irán a mejor, pero que queda mucho camino, es lo que quiero decir. Hombre, naturalmente no estoy de acuerdo con ese discurso, si no, no estaría poniéndolo en cuestión. Sí, gracias, Carmen, por no tener esa sensación tan horrible. No, si es que es lo que hemos hablado otras veces, Amparo, que muchas veces es la percepción que tenemos del contexto histórico. La colección de este señor nace en un determinado contexto y en una determinada época, donde las cosas se ven de otra manera. También ahora hay mega ricos que seguro que tienen un montón de cosas que ojalá algún día pongan a disposición del resto de la gente. Si yo esa visión crítica la tengo, pero yo nunca he salido del museo con esa sensación, ¿eh? Te lo digo sinceramente, porque yo voy allí con la intención de aprender. Afortunadamente, ahora lo disfrutamos todos, o casi todos, o a la gente que le interesa ir, o por las circunstancias que sea. Pero evidentemente ese señor es fruto de una época donde se vivía de una determinada manera y se concebía la vida de una determinada manera. Tampoco hay que prescindir de eso. Lo que hemos hablado muchas veces de coordinar las dos visiones, la actual y la de la época, el contexto. Bueno, pero es que en la época, y esto es una de las cosas que comentaba yo con ese que no existen únicos relatos. ¿No? La época, igual que ahora, había multiplicidad de miradas y personas que no compartían probablemente la visión de José Lázaro, del arte ni de la vida, y había desigualdades sociales y había diversidad como ahora, ¿no? No era una única época. Perdón. Una de las cosas, perdón.
una de las cosas que decía antes Amparo de cómo se transmite ese conocimiento, porque yo estaba en unas, bueno, imagino que algunos también, en charlas donde se ha terminado la ponencia, Sí. nadie ha preguntado nada. Mujer. O sea, no tenía nada que decir como público. O, por ejemplo, yo también he estado en alguna en la que yo he preguntado y parece que la pregunta no era lo suficientemente interesante. O sea, la he contestado, pero como diciendo, bueno, te contesto, pero... Y también en otras que he visto de cómo la persona que ha dado la ponencia o no llega a contestarte la pregunta que le estás haciendo o realmente no valora, o sea, como, no sé, ninguna pregunta es estúpida, ¿no? Pues yo, obviamente, si voy a una ponencia es porque quiero, si hago esa pregunta es porque necesito saber la respuesta, aunque a lo mejor a ti te la hayan preguntado 30 veces, pero yo la pregunto porque quiero saberla. Entonces, la sensación a veces de, pues casi mejor no pregunto, la próxima vez me callo y entonces, pues no dices nada también. Esa sensación de intimidad no siempre te pasa, porque hay gente maravillosa que te explica las cosas y te lo voy a repetir, aunque lo haya preguntado antes a alguien, ¿no? Pero sí, no sé, hay como una barrera invisible a veces entre el público y la persona que habla. Perdón, yo quería volver a lo que dijo Jara, que creo que lo que preguntó Carlos, o lo que yo interpreté por lo que dijo Carlos, es que nosotros que podemos caminar, oír, ver y escuchar, nos resulta fácil acceder a las muestras, y creo que por ese lado pasó por el tema de la incomodidad. Yo este año, caminando por Madrid, descubrí el Museo del Romanticismo, entré, vi esa muestra que había sobre peinado, yo no sabía lo que era el peinado lechuguino, y me resultó muy lindo hablar con la persona que estaba en esa sala, y con muchas de esas personas a veces uno tiene la barrera de decir, esa persona es un empleado administrativo que está ahí controlando que no toquemos, o además tiene conocimiento. Bueno, esa persona me explicó lo que era el peinado lechuguino, me gustó esa interacción con esa gente, no me sentí nada, es verdad. A veces uno... Lleva una lechuga en la cabeza. Una lechuga. No, me explicó que son como los, claro, me explicó que son como los ¿cómo se llama? Los metrosexuales del siglo XXI, digamos, ¿no? Los hombres, de cómo se cuidaban con esos peinados, etcétera, etcétera. Es un tupé, así. Claro, claro. Y me resultó muy, muy interesante y tuve la posibilidad, quizás por esto que dice Carlos, ¿no? De poder hablar, escuchar a la persona, poder interactuar y no tener ninguna discapacidad que me lo impidiera. Y vinculado con lo que decía Jesús también, me parece que uno tiene que tener lo hablo desde un lado que yo soy, mi profesión es ciencias económicas, con lo cual a mí la cultura me llega desde el lado de la curiosidad, y entonces uno tiene que ir a meterse en los museos y descubrir lo que hay. Creo que es a lo que tiene que apuntar el museo, no solamente a los que conozcan. Yo no sabía quién era Lázaro Galdiano cuando entré a ese museo, y quizás uno se queda, por lo que decía antes Amparo. A mí no tanto por cuánta plata tenía este hombre, sino que a veces me llama, en este mercado del arte, ¿no? El capitalismo del mercado del arte, ¿por qué la gente tiende a comprar tantas obras? Acá tenemos un museo en un barrio muy lindo en Buenos Aires, que es Puerto Madero, el Museo de Amarita de Fortabat, y pude ir por primera vez este año, y cuando fui dije, qué increíble, qué lleva una persona con tanta plata, qué bueno lo que decía antes una de ustedes, ¿no? Que después de muerto lo deja para que podamos acceder a verlo. Pero qué mundo raro ese de la gente de comprar, de poseer y de tener esas riquezas. Nada, ideas. Justo, Juan, lo que comentabas es que además en el Museo del Romanticismo existe una figura nueva que se ha creado, al menos en el ámbito de las instituciones de los museos estatales públicos, que es el mediador. Y entonces esa persona que había ahí es como que está por un lado cuidando la sala, pero también está interactuando con el público. Es algo que... Esa figura la descubrí este año en el Reina Sofía, y había una lista para anotarse, y con una mediadora vi el Guernica. Claro, que no sabía lo que era el rol del mediador. Claro, lo que pasa es que el romanticismo es extraño, es distinto a otros museos porque es como que es
un poco mediador, pero también a su vez vigila la sala, cosa que normalmente el mediador no tiene nada que ver con cuidar la sala, ¿no? Claro. Bueno, pues yo no sé, pero creo que ha sido una reunión muy interesante, con muchísimas cosas que han salido. Muchísimas gracias de verdad por todo, a todos por participar, y espero que podamos colgarla en la web y que pueda interesar a mucha más gente. No sé si hay más cosas que queráis comentar, pero creo que quizá ya podíamos ir tal vez cerrando, ¿no? No sé si... Preguntar, Amparo, la otra sesión, la de la visión de Tondal, ¿no la habréis colgado en la web por casualidad? Todavía no, pero estamos en ello. Se os acumula el trabajo. Sí. Muchísimas gracias. De nada, Gracias por esta oportunidad. Gracias a todos, gracias Marta, gracias Leticia, gracias Jara por haber colaborado también hoy con nosotros. Yo creo que la verdad es que han salido diferentes voces y también ha habido un poquito de polémica y todo, con lo cual eso muestra que todavía quedan muchas cosas por hacer y por estar discutiendo y haciendo en el ámbito de los museos. Nada, por mi parte ya está. Gracias a todos. Yo quería ya, antes de cerrar, quería invitaros a todas y a todos a que sigáis participando de forma activa en el museo, bien escribiéndonos o también a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram y otra de Twitter y pues nos encantaría saber vuestra opinión sobre esta u otras sesiones a las que hayáis asistido, porque así también es una manera de que el museo siga impulsando estas actividades y que otras personas se animen a participar. Así que estáis invitadísimas. Es decir, que pongáis un tweet diciendo que ha sido fantástico. Una cosa elegante, no dicho de forma... Muy bien, pues un aplausito para todos, ¿no? Como siempre nos hacemos después de la sesión. Gracias por vuestras colaboraciones y nada, pues nos vemos dentro de muy poquito. Muy bien. Vale, ¡muchos besos! Gracias. Besos. Hasta luego. Besos.